Muy buenas a todos y todas, bienvenidos una vez más a nuestros canales de YouTube, Instagram, etc. Mi nombre es Félix, alias Mr. Cage para los que ya me conocéis, y estáis en el TMC Online. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre el Training Camp. Sí, Training Camp es la famosa pregunta que habéis hecho últimamente. Me lo encuentro por todos lados. Todo el mundo pregunta en mi escuela física, a nivel online mandáis mensajes. ¿Qué es un Training Camp? Oye, ¿cómo funciona? ¿Qué es eso de Off Camp? Bueno, pues hoy lo vamos a analizar. No vamos a profundizar fuerte porque nos tiraríamos muchas horas, pero sí que queremos que tengáis bien claro cómo funciona el concepto y qué es. Lo primero de todo, ¿qué es un Training Camp? Un Training Camp no deja de ser un periodo de tiempo en el que nosotros preparamos un atleta o un luchador para una lucha específica en concreto, cuando sabemos con quién tiene que luchar, con quién tiene que pelear, etcétera. A veces, cuando es en tema amateur, etcétera, se suele montar a nivel de torneo y es muy difícil saber bien con qué luchadores va a tocar, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el Training Camp no deja de ser ese periodo en el que nosotros trabajamos la parte técnica específica, la parte física específica para una lucha en concreto. Hasta aquí, espero que entendáis lo que es el Training Camp. Simplemente es eso. Lo complicado, donde sabemos nosotros que seguramente genera las dudas, es en las fases y su funcionamiento. Os vamos a hacer un breve resumen de cómo funciona para que lo tengáis claro y a futuro sepáis cómo ordenarlo, colocarlo y poder preparar vuestros atletas. Cualquier duda que tengáis, no dudéis nunca de preguntarnos. Empezamos, vamos a desmontar lo que es un Training Camp. Training Camp, como hemos dicho, es un periodo de tiempo. Si os fijáis aquí, 1, 2, 3, 4, 16. Lo común que solemos encontrar, ¿vale? El tiempo, si os fijáis en tiempo, suelen ir desde las 4 hasta las 12 semanas más o menos un Training Camp. Un Training Camp ya muy específico, muy bien hecho, muy bien montado, 16 semanas. Es muy difícil realmente a nivel amateur, por ejemplo, conseguir luchas a un plazo de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Personalmente es lo recomendable. Yo, por ejemplo, mis preparaciones para mis luchadores suelen ser de 16 a 20 semanas. O sea, no cumplo ni siquiera las 16, me voy a las 20. Porque hay muchas cosas alrededor que son importantes tener en cuenta de cara a lo que es la preparación para la lucha. ¿Sí? Entonces, ya sabemos qué periodos podemos tener, ¿vale? Pueden ser de 4, pueden ser de 8, 10, 12 semanas aproximadamente es lo común, y 16 para poder hacer una buena preparación. Entonces, si ya sois excesivamente chalaos, nos vamos a las 20, ¿sí? Simplemente es una metodología mía. Vamos a por las fases del camp, sí, las fases, donde empezáis vosotros, in camp, off camp, qué es esto, qué es lo otro, he visto un vídeo, he visto un podcast. No, he escuchado un podcast, ¿vale? Sí, entonces, vamos a por ello. Lo que explicábamos, un periodo de tiempo, antes de la lucha necesitamos hacer una preparación. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Preparamos al atleta para una lucha en concreto, y el time del camp no deja de ser nada más que esa línea secuencial que nos va a preparar esa programación para poder llegar a esa lucha con un objetivo en concreto. Entonces, ¿cómo funcionan las fases? Encontramos la fase de off camp 1, encontramos el off camp fase 2, que es el pre-camp, encontramos el in-camp fase 1 y encontramos el in-camp fase 2. Si os fijáis, línea temporal, lo que explicábamos antes, 16 semanas, 12 semanas, etc. Luego lo veremos bien. Entonces, vamos a explicar realmente un poco cómo va el camp, cómo funciona y qué es lo que se hace dentro de él. Vale, el tiempo, lo que explicábamos, tiempos para el camp, de 4, de 8, de 10, de 12. Las luchas amateur, por norma general, suele ser más complicado el poder escoger cuándo realmente tengo que luchar, con quién tengo que luchar. Es un poco más complejo, ¿sí? De cara a los combates profesionales suele haber ya una preselección. Normalmente se suele mirar bien cuánto tiempo antes necesitamos para poder luchar con X luchador y aceptar o no aceptar esas luchas. Entonces, lo que hablábamos, 12 semanas, 10-12 semanas suele ser lo común de un camp de entrenamiento. Recomendable para mí 16 semanas y 20 a nivel general para mí sería hiper perfecto. Entonces, ¿qué trabajamos dentro del camp? Dentro del camp trabajamos las partes técnico-tácticas, trabajamos la parte física, trabajamos la parte psicológica del atleta, trabajamos la nutrición, qué peso tiene que tener y el recorte que tiene que conseguir según la categoría en la que esté, ¿sí? Y la parte terapéutica, ¿no? Prevención de lesiones, si tiene algún tipo de lesión pequeña, pues rehabilitarlo lo máximo posible, etc. Y luego encontramos la distribución, que es el off-camp
y el in-camp, que es la gran pregunta de siempre. Entonces, teniendo claro todo este concepto y teniendo claro que hacemos este trabajo técnico, táctico, físico, psicológico, nutrición, terapéutico, el tiempo que tenemos, la distribución que es off-in, vamos a explicarlo más o menos por encima cómo funciona. Fase 1, off-camp. Off-camp significa fuera del camp de entrenamiento. Entonces, si os fijáis, estaríamos o a las 16, hasta las 20 semanas, hasta las 13. Hemos dicho que por norma general nos iríamos a las 12. El off-camp nos encontramos que hay luchadores que viven en el limbo y que no hacen una preparación adecuada para las luchas anteriormente. A nivel profesional, cada vez la gente está mejor asesorada, cada vez tienen mejores entrenadores y los preparan de una forma mucho mejor, debido a que últimamente ya las MMA empiezan a estar en un nivel muy alto y ya se empieza a tener en cuenta muchos factores como atletas para poder llevar a los atletas correctamente de cara a la lucha. Entonces, dentro de la fase off, ¿qué es lo que hacemos? Una preparación general, tanto a nivel de todos estos trabajos, nos estamos mirando la parte general. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente si esa lucha se va a dar, no se va a dar, con quién se va a dar o se va a dejar de dar, ¿vale? Entonces, como está todo un poco en el limbo, lo que hacemos es hacer una preparación general. En esa preparación general, ¿qué hacemos? Trabajamos unos días tanto a nivel físico como a nivel técnico, cómo podría ser esa lucha en factores generales, y luego hacemos unos días alternando específico técnico, pero general, ¿vale? No es algo en concreto para el luchador en concreto o el game plan en concreto, porque no lo sabemos todavía, ¿sí? Entonces, pasamos a la fase off 2, que ya es el pre-camp. ¿Qué quiere decir? Aquí es donde ya empezamos a hacer un trabajo general, pero un pelín más específico. Aquí ya sabemos con quién vamos a luchar, qué tipo de lucha tenemos que preparar, y aquí es donde ya empiezan a hacer un game plan, ¿sí? Algo que no había explicado anteriormente es que los camps de entrenamiento, conforme son más profesionales y son buenos camps, los luchadores suelen tener sus entrenadores, tanto a nivel de preparación física como a nivel de técnico. Puede ser que si trabajan pues la parte de jiu-jitsu, la parte de wrestling, la parte de boxeo, tengan diferentes entrenadores. Entonces, cuando estamos en esta fase es donde se hace el game plan general y donde tenemos que estudiar muy bien cuál es la línea que vamos a llevar general para poder llegar al objetivo, qué es lo que toca reforzar, lo que no toca reforzar y donde hay que ponerse de acuerdo todos los entrenadores. Este es un punto muy complicado. Entonces, esta fase de off-camp, como dices, fuera del camp, ¿sí? Todo el equipo se pone de acuerdo en cómo tiene que funcionar la programación para las siguientes semanas. Entonces, es una parte ya generalizada, pero específica para la lucha. Aquí no sabíamos qué es lo que íbamos a necesitar y aquí ya sabemos qué es lo que necesitamos. Entonces, a partir de aquí, 1000 batallas, porque imaginaros 5 entrenadores por un lado, 2 por el otro, es locura. Entonces, realmente las MMA es de las, más te voy a decir que es de los deportes más difíciles de programar. Entonces, que todos coincidan, que todos se pongan de acuerdo entre fisios, etcétera, es un poco complicado. Pero bueno, en resumen, lo que nosotros queríamos es ya tener un entrenamiento general, un enfoque general, pero con un objetivo ya que nos vamos a encontrar. Entonces, aquí preparamos al atleta para poder cubrir todas las demandas que nos van a requerir las últimas semanas dentro del camp de entrenamiento. Entonces, para que evitar lesiones, para que pueda llevar el mejor resultado, para que pueda soportar ese camp también, necesitamos tener una preparación general buena, específica, ¿sí? Vale, nos vamos al in-camp fase 1, ya estamos dentro del camp, ahora sí. ¿Sí? Todo lo que sea camp de entrenamiento, tanto la fase 1 como la fase 2, no deja de ser ya específico. Específico total. ¿Qué nos encontramos? A nivel, por ejemplo, de fuerza y acondicionamiento. A nivel de fuerza y acondicionamiento, conforme vamos llegando al final, nosotros las fases primeras, o sea, la parte de los camp hubiera sido más una parte pues, para un poco de hipertrofia, etcétera, y la parte del camp ya estaríamos enfocados en las fuerzas máximas o submáximas, ¿vale? Enfocados a poder llegar a transmitir el máximo de potencia posible, a tener la máxima resistencia posible en la parte final ya, que es cuando viene la lucha. Entonces, por ejemplo, a nivel de preparación física, nosotros lo que intentamos conseguir en las etapas ya dentro del camp es ir lo más concreto, más específico a la lucha. Entonces aquí ya lo que buscamos es, por norma general suele ser máxima fuerza, velocidades para conseguir transmitir potencia, que es lo que necesitamos al final. Esto desde el campo de fuerza y acondicionamiento. Desde el punto técnico, táctico,
ya lo que estamos es enfocados en el game plan 100%. Ya tenemos un 100% de game plan y estamos ya trabajando esas demandas que vamos a necesitar. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el luchador con el que tenemos que competir es muy grappler, seguramente el game plan que estemos trabajando pues sea una partida anti-takedown, etcétera, que lo estaremos trabajando a partir de aquí ya a muerte. O sea, va a ser donde vamos a empezar a trabajarlo a muerte hasta llegar al final. Entonces, tenemos claro preparación física, todo lo que es general, tanto a nivel técnico, físico, psicológico, nutrición, terapéutico, etcétera. Fase 2, ya sabemos dónde tenemos que ir, es un general específico. INCAM ya es específico, o sea, ya es una parte técnico específica, ¿sí? Y el INCAM fase 2 es la fase final. Aquí ya estamos nosotros antes de la lucha. Esto es justo el final. Entonces, aquí es donde realmente, por ejemplo, a nivel de acondicionamiento ya la intensidad, el volumen, perdón, es súper bajo. Trabajamos muchas más horas de demandas técnicas, o sea, todo lo que es la parte específica para la lucha. Si hay que hacer un refuerzo en wrestling, si hay que hacer un refuerzo en striking, estaremos trabajando muchísimo más todo lo que es la parte específica para esa lucha que necesitemos. ¿Y qué más? Y ya, bueno, aquí también estaríamos muy ya centrados en la parte de la nutrición, lo que es el peso y el recorte. Los luchadores de MMA, por norma general, suelen recortar peso, por norma general, no todos, pero la gran mayoría. Entonces, estas últimas semanas son semanas duras, porque tiene que soportar, el atleta tiene que tener muy bien compaginado tanto lo que es la parte del acondicionamiento físico, tiene que soportar la parte del entrenamiento técnico, que son muchas más sesiones, y encima tiene que soportar que tiene que estar recortando peso, que ya estamos en la fase final. Hiper específica para la lucha. Aquí ya es especificidad pura y dura. Aquí no hay un trabajo que no sea específico, o sea, es ya máximo. Pensad que es como un iceberg. Vosotros empezáis con la parte de abajo, estamos hablando de que es todo general, conforme vamos aumentando sigue siendo general pero un poco más específico, ya aquí empieza a ser específico para la lucha y aquí ya es ultra específico. Es lo que tenéis claro. Y aquí es donde veis cómo funciona lo que sería el camp de entrenamiento. Importante, dentro del trabajo técnico-táctico, ya sabéis cómo funciona, el físico ya sabéis cómo funciona, psicológico. Esto es una de las cosas que no se suele tener en cuenta, pero hay que tener mucho coaching con los luchadores. Es súper importante que pueda soportar el camp de entrenamiento. El camp de entrenamiento, conforme nos vamos adentrando en él, cada vez es más complejo, cada vez pasa factura de peor manera, y encima estamos cerca de la lucha, que es otro problema de cada competidor. Ya no solo soportar la presión del camp de entrenamiento, sino saber que cada vez estamos más cerca de la lucha. A nivel de nutrición, lo que hablábamos anteriormente, peso y recorte. Si imaginaos que tenemos que subir de peso, o imaginaos que tenemos que bajar de peso y encima después hay que hacer un recorte, pues aquí estamos bien y conforme vamos adentrando se convierte en algo mucho más complicado, sobre todo la última semana, que es la semana peor, ¿vale? Ahí es donde realmente la parte psicológica, la parte física tienen un trabajo fundamental con el atleta. ¿Y qué más nos encontramos? La parte terapéutica. Esta la tenemos en todos lados, es importante en todos lados porque un atleta que se lesiona no llega a la lucha. Entonces, esto, al igual que el factor psicológico, es algo que siempre tiene que estar ahí. Por mucho que de palo, entre comillas, a veces he hablado, es importante que lo hagamos, ¿vale? Entonces, ya hemos visto cómo funciona un training camp, ya sabemos cómo funciona un training camp. Dudas, problemas que tengáis, abajo, pam, contestamos, escribís. No hay problema, podéis poner comments, me da igual que sean en Instagram, me da igual que sean en YouTube, siempre os vamos a responder, siempre vamos a estar atentos. Intentad ser lo más específicos posibles, eso sí, porque a veces hacéis preguntas y me quedo yo como, especifica, ¿sí? Porque pensad, no es culpa vuestra, es normal. Pensad que es muy complejo. Si realmente profundizamos aquí dentro, nos tiraríamos horas y horas y días y no tendríamos para poder hacer tutoriales porque nos moriríamos ahí de viejos. Entonces, siempre que tengáis alguna duda referente a este vídeo, dejadla muy clara. O sea, por ejemplo, Félix, si estamos en la fase 2,
off, que es el pre-cam, ¿cómo funciona esto? Boom, yo ya sabré de qué me estáis diciendo, sobre lo que me estáis diciendo. Entonces a partir de ahí os podremos responder bien y rápido, que es lo que interesa, que solucionemos las dudas. De todas formas, tanto a nivel técnico-táctico como a nivel de fuerza y acondicionamiento, vais a encontrar en la web de aquí poco, dos cursos que sean dos especies, son como dos másters, uno específico para fuerza y acondicionamiento y otro para lo que es el tema técnico-táctico, habilidades, etcétera, para luchadores de MMA. Allí sí que estará todo hiper claro, o sea, serán muchas horas, porque sean cursos de muchas horas, pero sí que realmente tendréis un trabajo para poder llevar atletas de élite el día de mañana, que es lo que interesa y es lo que realmente tiene que dar unos resultados perfectos para poder estar ahí al pie del cañón, ¿vale, chicos, chicas? Entonces, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya solucionado la vida con el ¿qué es un training camp? Off cam, in cam, ¿vale? Y espero que no os haya liado yo más de lo que estabais, ¿vale, chicos? Va, nos vemos a la próxima, suscribir, likes, seguir en Instagram, y bla, 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 ya lo sabéis, no hay que explicar nada más, ¿vale? Nos vemos en la próxima.